Protagonistas, la entrevista del día en Nada que Perder. Y como lo anunciábamos, ya estamos aquí en Nada que Perder con la ex directora de UTE por la oposición y actualmente ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Buenos días, Fernanda, y gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo están? Buen día, un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Fernanda. Te tuvimos varias veces justamente en tu rol de directora por la oposición de UTE, luego cuando se había anunciado, ¿no?, tu designación. Ahora ya va más de un mes que estás en el cargo, poquito, pero ya dio para bastante. También conversábamos ahora un poco fuera del aire. Y ayer justamente estuviste varias horas allí en la Comisión de Industria del Senado. ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron? Bueno, la citación fue en realidad por la industria cárnica, por la situación de la industria frigorífica, específicamente Casablanca. La citación la hizo el legislador Nicolás Olivera. Y me quería preguntar también por hidrógeno verde, sobre todo considerando el proyecto de GIF en Paysandú. Calculo que por ser justamente legislador, representante también en su momento y ahora estar en campaña también en el sentido de presentarse en Paysandú. Y bueno, y la idea también del parte del Frente Amplio de la bancada era que tuviéramos el tiempo de intercambiar sobre algunos ejes o alguna mirada que ya podríamos dar desde el lado del ministerio de lo que va a ser nuestra gestión en los 5 años. Y bueno, la idea era ir con información para poder intercambiar en estos 40 días que llevamos y lo que fuimos relevando, no solo en transición, que fue uno de los puntos de intercambio, sino también en estos días de gestión. En lo que respecta a la situación de la industria cárnica, ¿qué relevamiento se hace desde el ministerio? ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, yo una de las cosas que planteé ayer, que me parecen que son de orden y después vi que se había tomado un poco como que era una queja de parte de la cartera de la transición, que no fue para nada eso, fue un diagnóstico del estado de situación y de cómo nos tomó la realidad que encontramos, digamos. Ustedes recordarán que estando en transición y aún sin haber asumido, tuvimos el cierre de Yasaki, una empresa de autopartes, que cuando pedimos el informe ahora nos dimos cuenta que era la quinta que cerraba en el quinquenio. Después tuvimos todo el tema de lo que fue toda la industria láctea, que ustedes estuvieron informando también, los venía escuchando, y que además son temas que tenemos todos los días porque estamos participando desde hace una semana, por lo menos 4 ministerios de las reuniones que tienen que ver con la parte de lácteo y con Calcar en particular, y lo que tiene que ver con la industria frigorífica. Lo que yo les comentaba ayer en comisión es que el relevamiento que hacemos es que hay determinadas cuestiones que son transversales a la industria frigorífica en general, a la industria cárnica en general, pero también es verdad que hay por lo menos 7 empresas que están con problemas. Una es Casablanca, el frigorífico Casablanca, y en ese en particular lo que identificamos es que hasta este momento no había tenido problemas de facturación, no había tenido problemas de producción. Y por lo tanto, cuando empezamos a indagar más, en realidad, cuando comparamos interanual, todo baja en el primer trimestre, digamos, del 2025 y tiene vinculación directa con la situación de conexión ganadera. Hay un informe que tenemos técnico que nos dice que se tomó conocimiento que que el frigorífico debe entre 25 y 28 millones de dólares a conexión ganadera, que a su vez tiene garantías a terceros. Y bueno, por lo tanto entendemos que es un tema que en ese caso puntual me llamó un poco la atención porque di por hecho que uno cuando conoce en el territorio la empresa y demás, era de público conocimiento y sabíamos, no es el único frigorífico, hay otro más que está en la misma situación y que tiene que ver con que el fallecido Vaso tenía el 96% de propiedad también de frigorífico y con su muerte fue otra de las consecuencias. Es decir, ¿podemos recordar de cuál hablamos? No les quiero decir mal el nombre porque tengo en mi cabeza el nombre fantasía y les quisiera decir el nombre de la sociedad anónima. Me sale Bemisal, pero se los comento después. Pero lo cierto es que tenemos situaciones que son, como les decía, tenemos que podernos poner a trabajar en tener diagnósticos, no solo a nivel de la industria cárnica. Una de las cosas que vimos es que
estaban los equipos de trabajo y el observatorio que se había dejado en el 2019 no estaba funcionando como tal. Y eso hace que el Ministerio de Industria, Energía y Minería, dentro de su competencia, no tenga las herramientas para ir monitoreando la realidad de las empresas, la realidad industrial, con datos de base, y ir haciendo el seguimiento, no solo de la situación nacional, sino la del internacional. Es un observatorio que releva lo que hace cómo está cada sector. Es un observatorio que se había dejado con la idea de que la Dirección de Industria particularmente tuviera esos insumos a tiempo. Eso no se utilizó más. Nosotros ahora, cuando asumimos, una de las cosas que hicimos fue anunciar, y estamos trabajando en eso, de volver a trabajar, a poner en acción ese laboratorio, que ahora ya no sea solo de la Dirección de Industria, sino que también sea de DINAPYME, de la Dirección de Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, y que además tenga miradas multidisciplinarias. Le cambiamos el nombre, le vamos a llamar de Producción, Desarrollo y Empleo, porque entendemos que la realidad que tenemos al 2025 es diferente a hace 10 años, y además queremos que haya y que sea una herramienta que podamos contar con estudiantes, con gurises, que les generen créditos en las carreras y que nos se puedan aportar, y a ellos también esa visión desde el lugar de estudiante, de tener un área de trabajo práctica que también les redunde en beneficio a ellos. Por lo tanto, eso es un tema que ya retomamos, ya tenemos gente trabajando en eso, y espero que prontamente podamos tener los equipos que vayan tomando los insumos, complementando lo que se tiene, para realmente dejar institucionalmente una herramienta que no dependa de un gobierno, que quede institucional en el ministerio y que realmente sea una herramienta que pueda contar no importa quién venga, porque entendemos que el monitoreo de la industria tiene que ser permanente. Entre otras cosas, bueno, también ustedes han hablado, todos los temas que estamos teniendo ya en el ámbito internacional, de China, de Estados Unidos, de los anuncios que se han hecho con el tema de los aranceles. Ayer decía en la comisión, los mercados para la industria cárnica más importantes son China y Estados Unidos para Uruguay. Entonces, vaya si tenemos que tener no solo un seguimiento de cuál es el mercado local, de cuál es la realidad de nuestra industria cárnica, que entre otras cosas tiene presencia en casi todo el territorio, tenemos presencia de la industria en 16 de los 19 departamentos. Entonces, tenemos que tener esa mirada, no solo de el corto y mediano, sino que realmente haya instrumentos que nos permitan adelantarnos a las decisiones, y no como nos pasó en este momento, y acá viene un poco la realidad, no nos estamos quejando. Estamos gestionando, estamos asumiendo la gestión. Ahora, Fernanda, cuando decís no nos estamos quejando, es cierto que ayer, cuando yo escuchaba la rueda de prensa posterior a la comparecencia, sí, dije, bueno, claramente hay una crítica a cómo se dio la transición. Claro, pero yo creo se encontraron con nuevas cosas, porque así como decís, en realidad llegamos y descubrimos que la situación era esta. Esto pasó en otros ámbitos. Sí, yo lo vivo más, Sofía, yo lo vivo más. No es una queja, es una obligación comentarle a la ciudadanía en este momento, no dentro de 6 meses, en este momento, más allá de lo que se ve en la opinión pública, que es el cierre de las empresas, que es que más de casi 2.000 trabajadores están en seguro de desempleo, más allá de eso, que la gente no es tonta y lo ve. Lo que estamos diciendo es, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Es una obligación decírselo a la gente. Pero entonces, una falta, o sea, se dio un mal diagnóstico entonces en el momento de la transición. Bueno, fue otra de las discusiones de los intercambios que tuvimos ayer. Evidentemente, la forma, ayer lo comenté específicamente. Por ejemplo, en industria encontramos que hay un atraso de 29 meses en los trámites cuando se analizaban proyectos de inversión. O que teníamos 875 carpetas de proyectos de inversión que no estaban finalizadas. Entonces, esos números son muy relevantes, porque después te pasa que hay cierres y vos no podés decir que no lo sabías. Por supuesto que los vamos a gestionar, por supuesto que estamos haciéndonos cargo de eso, pero también es verdad que hay que decir cuál es la línea base. Y ayer otra cosa que también quiero aclarar, y aprovecho que los veo a ustedes después de ayer, es, yo que me tocó trabajar en la transición del Ministerio de Industria del 2019, yo sé los documentos que dejamos. Yo sé los documentos que dejamos en la transición. Es más, como directora general, se le destinó una oficina dentro del ministerio para que la que había sido designada directora general pudiera trabajar en el ministerio desde diciembre. Entonces, yo sé cómo se dio la transición. Entonces, en eso hay que aclarar y hay que contar, porque tenemos que empezar también
en esta responsabilidad que nos cabe, que es un rol diferente que me está tocando ahora, pero que lo asumo con la misma responsabilidad, la misma forma de trabajar que he tenido hasta ahora. Y ustedes me conocen, yo creo que a la gente hay que contarle lo que vamos viviendo, es parte de la transparencia, y a tiempo, oportuna. Nos vamos a ocupar, por supuesto. Ahora, también es verdad que en el cierre de Yazaki Autopartes, como quinta empresa que cerró, en el cierre de los frigoríficos, en el cierre de los lácteos, y de la forma en que se dio, es imposible que los ministros que estamos, o las ministras que estamos en este tema, podamos hacernos cargo de una salida que no fue ordenada, ni fue planificada. Entonces nos encontramos con que tenemos a la gente sin trabajo. Y entonces, hoy, ¿qué podemos hacer? Acompañar todos esos procesos. Una de las cosas que trabajamos con el Ministerio de Trabajo es pensar cuál es el perfil de los trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin trabajo, para que la capacitación que se les dé en el Ministerio de Trabajo sea real, para que realmente les permita abrir puertas del mercado que se tiene disponible, en los lugares que están viviendo, porque también esto ha sido un golpe a la descentralización, al territorio, a los departamentos del interior, Colonia, Canelones, Tacuarembó. Tenemos situaciones críticas en Durazno, en el este, tenemos en Paysandú. Entonces, Paysandú, que además ya había sido golpeado y teníamos índices importantes de desempleo antes. Entonces, creo que todo este análisis nos tenemos que dar la oportunidad como país, todos y todas, y todos los partidos políticos, y ayer se lo dije al senador Delgado, de tener honestidad intelectual y discutir. Y después seguramente podemos trabajar en conjunto. Pero primero tenemos que decir de qué línea base partimos. Si yo no lo digo hoy, la gente no tiene por qué enterarse, y no se entera. Entonces, hago la aclaración de: estamos encarando el tema. En el caso de situación del frigorífico Casablanca, estamos acompañando el proceso judicial, viendo con el síndico, a ver, porque ya está en concurso y ya está designado un síndico, qué podemos ayudar desde el lado del Estado. Y si pensamos, Fernanda, justamente en la línea de la que se parte, ¿cuál es la situación de la industria en general más allá de estos casos puntuales? Porque ha habido cuestionamientos a la situación en la que quedó en la industria luego del periodo pasado. Sin ir más lejos, desde la Cámara de la Industria se ha señalado que durante el periodo pasado no hubo una política específica para el desarrollo de un plan industrial. También ha habido cuestionamientos por parte del presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, que ha sido muy crítico con la ausencia de una política durante el periodo anterior. ¿Cuál es la situación de la que se parte y qué políticas se pueden llevar a cabo para impulsar la industria en Uruguay? Bueno, nosotros en eso estamos de acuerdo. De hecho, tanto con la Cámara como con Danilo tuvimos reuniones en la transición. En enero ya nos juntamos con ellos y nos hicieron llegar documentos. Incluso había informes previos del Cuesta Duarte. Si lo teníamos, lo consideramos. Y nosotros en eso también hay que decir que, en esto de la honestidad intelectual, que venimos en un proceso de descentralización que lleva también sus años, que tiene que ver también con otras variables que tiene el Uruguay y que hay que poder ponerlas sobre la mesa para poder generar políticas reales, como les decía recién, entre otras la escala de Uruguay. Y entonces, para poder tener esa consideración y poder trabajar una política industrial que necesitamos tenerla de mediano y largo plazo, estamos absolutamente de acuerdo con lo que nos planteó Danilo, también con muchas líneas de trabajo que la propia Cámara de Industria nos planteó y con otras cámaras que hemos ido trabajando. Yo creo que esto no es menor y por eso lo digo, para que no quede como un discurso de marzo o de 40 días que estamos, que es necesario que se trabaje de manera permanente desde el Ministerio y todas sus direcciones y los equipos técnicos que se cuentan, monitoreando esa realidad. Y tenemos un nivel de escala y una realidad tan dispersa y tan distinta, a pesar de ser un país chiquito, que esos son los temas en detalle que tenemos que analizar para poder generar políticas que sean eficientes. Por eso también estamos hablando yo viajé a Brasil el año pasado por un tema de energía y tuve la oportunidad de conocer, con la que me he intercambiado muchos documentos, y me parece que ha tenido un éxito importante en la industria de Brasil con la ministra de Desarrollo de Lula, Verena Hittner, y compartimos documentos y charlas en el sentido de que Brasil, aún con las dimensiones que tiene, estableció una política industrial que es desde el territorio hacia arriba.
Es decir, partieron de las necesidades de la gente y a partir de lo que pasaba en cada región, elaboraron las acciones necesarias para poder abordar esos temas. Y acá con esa escala y con esta diversidad, ¿qué sectores se van a impulsar? Y yo creo, bueno, tenemos la realidad que les acabo de comentar, que es todo el núcleo duro de la industria manufacturera está con problemas. Y todos por diferentes motivos. En el caso de lo lácteo también tiene que ver con remisión de ganado. Hay que ver la cadena, porque también tenemos la producción básica, la primera de la materia prima, y después tenemos la parte de la manufacturación, y en esa cadena a su vez hay realidades diferentes. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar acciones y decisiones que estén enfocadas a cada una de las situaciones de la cadena. Lo que no podemos es considerar que puede haber una política industrial nacional, teórica, aplicable a la realidad, como que fuera algo transversal absoluto. No, el diagnóstico nos está diciendo justamente eso, son elementos que tenemos que considerar, y entre otras cosas, el lunes estuve en Rocha, y una de las reuniones que tuve fue con el Centro Comercial de Rocha, y ustedes también lo saben. El 95% de la industria en Uruguay son pequeñas y medianas empresas, con una clasificación que es nueva, que ya no es la misma que conocíamos, ya la micro no es lo que conocemos, no es el pequeño comercio tampoco. Entonces, todos esos conceptos hay que ayornarlos adentro del ministerio. Y el otro punto clave es escuchar a los actores involucrados. Los trabajadores y trabajadoras, Danilo Dárdano, muchos sindicatos, la industria química, los sindicatos del tema energético, nos hemos juntado con muchísimos. Todos tienen su opinión y su aporte, y hay que ver de esa realidad lo que se puede considerar para elaborar la política después. Entonces yo creo que el diálogo social es una realidad que tenemos que plasmar. Ya estamos trabajando para los primeros días de mayo empezar a citar lo que antes eran los gabinetes productivos. En realidad lo vamos a hacer primero como una conversación dentro del Ministerio de Industria, dividido por tipo de industria, para empezar a trabajar los insumos y tener una cadencia, una agenda que nos habilite a ir teniendo los documentos y poder ir elaborando la agenda. Y eso lo empezamos en mayo. Y más allá de políticas concretas, acciones a ejecutar, ¿cuál es la concepción general que va a haber en este nuevo gobierno sobre las empresas públicas? Bueno, las empresas públicas me han tenido acá sentada hablando sobre todo de UTE, ni que hablar, pero también hemos hablado de ANCAP. Estamos teniendo ahora con la conformación de los directorios, estábamos esperando, porque hay como un desfasaje también que se da entre el Poder Ejecutivo, de la gestión del equipo del Ministerio de Industria, y esperar que esté en toda la conformación de los directorios. Yo entiendo que es un motor clave de desarrollo. Esto parece de perogrullo y uno lo dice y parece como que se pierde, pero de verdad que traccionan los números de la industria. ¿Qué pasa o qué no pasa con la refinería de La Teja dentro de lo que es la industria manufacturera? En estas discusiones que hemos tenido de combustible estos días también. Entonces, la inversión pública, la presencia de UTE, de ANCAP, de Antel en todo el país, tracciona no solo a nivel de medidas que generen innovación, tecnología, empleos de calidad, que es otro de los ejes que tenemos en el ministerio, sino que traccionan en el día a día en contratos con la gente que se contrata para las tercerizaciones, que es un tema que también tenemos que discutir porque avanzaron muchísimo en las empresas públicas y tenemos que ver y revisar qué temas son permanentes y deberían ser objeto de ingreso y con qué cantidad contamos. Es decir, tenemos muchísimo para poder trabajar, y sin duda que en lo personal, por haber trabajado también en las empresas públicas, quiero darle esa impronta de aprovechar, de que sea una oportunidad conocer las empresas públicas de adentro, para que el trabajo entre el ministerio que tiene que generar la política o diseñarla y las empresas que tienen la posibilidad de ejecución concreta sea lo más fluido posible. Fernanda, hay otra cuestión, porque como decíamos son muchos los temas que han estado sobre la mesa, que es la suspensión del decreto de reglamentación de la ley de medios aprobada por el gobierno pasado. ¿En qué se sustenta esta resolución? Bueno, nosotros allá también me lo preguntaron de forma expresa. Me parece muy bien la oportunidad también de explicar el por qué y por qué suspendimos. Lo primero que me encontré cuando llegué al ministerio, y lo hablé con el director de telecomunicaciones, con Pablo Siris, es que tenían un informe de los servicios jurídicos de Inatel que tenía observaciones jurídicas de la reglamentación.
Y ahí cuando pedimos la información de cómo había sido el proceso, vimos que había sido una reglamentación que se trabajó de manera absolutamente express en un mes. No les quiero decir mal los plazos, pero creo que estuvo pasando el trámite de URSEC una semana y después salió. Y nos llamó un poco la atención, primero porque yo conozco en lo personal, y ayer también lo decía en la comisión, trabajé desde la 19.307 y trabajé la reglamentación de la 19.307 y también de la antigua ley de medios. Y me tocó también contestar las inconstitucionalidades que en aquel momento el presidente Tabaré Vázquez había sido una decisión política, esperar a ver todo lo que se discutía para realmente seguir tomando decisiones, y nos costó muchísimo en el intercambio en aquel momento, ustedes recordarán. Entonces, ahora esto nos pasa lo mismo. Por supuesto que yo no me puedo meter en la discusión, no me compete en este rol, y hay que tener también los resguardos y las responsabilidades del tema de hablar de la ley en sí misma, porque yo puedo trabajar en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero en lo que sí me compete, que es el reglamento de la ley 20.383, bueno, tenemos un informe técnico jurídico que observa varios artículos que ayer los leí uno por uno en la comisión, muchos de los cuales le diría que por lo menos 5 exorbitan o establecen condiciones que ni siquiera están en la ley. Se puede decir entonces, o sea, se desecha la hipótesis cuando decís yo no me puedo meter con la cuestión de fondo, con el contenido de la ley de medios, de que haya una intencionalidad política de posponer esto. No te entendí la pregunta. Quiero decir, tiene que ver únicamente con una cuestión jurídica, técnica, y no con una decisión de, bueno, al Frente Amplio no le gustaba esta ley. No. Yo creo que hay que hacerse cargo también de la decisión, y en eso, en lo personal, o lo opino así, que nosotros, y por eso digo que en el ámbito del ministerio, yo tengo que hacerme cargo de los informes que tengo, en el sentido de que hacen referencia, cuando yo digo que son jurídicos, también tienen que ver con una cuestión del mensaje que estamos dando, y está bien haber dado la suspensión. Primero, porque el gobierno que se fue no se tomó el tiempo que tenía para poder trabajarlo bien, y teníamos la oportunidad de poder trabajarlo bien, y tenemos una cuestión de fondo jurídica que es esta mínima que yo dije ayer. También es verdad que al haberlo suspendido y estar trabajando, ¿cómo seguimos con eso? Tenemos insumos para que, si entendemos que se puede trabajar una reglamentación que ayude de una manera distinta a la que estaba, se va a hacer también. Distinta a la que estaba, en la orientación de la ley, hablamos. A la reglamentación que estaba vigente. Uh-huh. A la reglamentación que estaba vigente. Y también es verdad que es de orden jurídico, que si el decreto reglamentario establece cuestiones que exorbitan lo que decía la propia ley, va en contra de lo que dice la ley. Entonces, hay una doble situación en esto de que tenemos un informe técnico fuerte, que ayer lo mencioné, que lo compartí, que está a disposición porque está en el expediente donde se elevó al Poder Ejecutivo para el decreto, pero también es verdad que como Ministerio de Industria y como ministra quería dar rápidamente el mensaje de que esto no se puede trabajar así, o que no estoy de acuerdo de trabajarlo así, por lo que implica la ley de medios como norma nacional, y por lo que implica la reglamentación en su aplicación particular. Hay otro tema que ha estado en agenda en los últimos días, y es lo que tiene que ver con el precio de los combustibles. En este sentido ha habido críticas desde la oposición. Lo que se sostiene básicamente es que si se hubiera el gobierno basado en el precio paridad de importación, debería haber bajado el precio de la nafta. ¿Por qué se tomó la decisión de que no sea así? Bueno, yo lo que expliqué la semana pasada, lo que intenté trasladarle a la ciudadanía también, es esto de, en esta forma de trabajo que me interesa personalmente comunicar, que es dar explicaciones y explicar y aclarar a la ciudadanía, o contarles cuáles son los motivos por los cuales tomamos las decisiones, que es una obligación además en el derecho público, ¿no? Uno tiene que motivar las decisiones. Lo primero que aclaré es que el precio de paridad de importación, se instaló un relato en el gobierno anterior, e incluso lo sigue haciendo ahora la oposición, que el precio de paridad de importación indexa el precio de venta al público. Es decir, es como un espejo que, una vez que se establecen los porcentajes de precio de paridad de importación, son los que tenés que trasladar directamente al precio de venta al público. Eso no es verdad. Y lo quiero decir categóricamente. Eso no es verdad. No lo aplicaron ellos así, que fueron los que generaron la metodología. Esto está desde fines del 2021. Lo aplicaron como una referencia,
yo también hice mención, no lo digo yo, lo dijeron ellos en varias oportunidades en prensa, no los estoy citando de manera con comillas, digamos, pero es así, es un precio de referencia que es la primer referencia que se considera en la primera parte de la cadena de trabajo para poder determinar al final el precio de venta al público. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es, internacionalmente, ¿cuál sería el importador más eficiente? ¿Cuál sería el precio más barato que existe en este momento para comprar petróleo? 10, bueno, perfecto. Precio para importación, 10. Y partís de ese número, de esa cantidad, y después tenés toda una cadena adentro, que pasás por 2 precios más, hasta llegar al precio de venta al público, donde vas trabajando ítems, entre ellos tributos, entre ellos mismos habían puesto un factor X en la primera parte de la cadena, que era el que trabajaba economía y finanzas, un factor de ajuste. Después se habla de lo que es el precio de venta en planta, ¿no? Además se toca el tema de los fletes, ¿no? En la primera parte de la cadena, así que tenés que hablar con los transportistas. Después el precio de venta en plata que les decía, a eso se le adiciona lo que se haya acordado con los contratos con los sellos, con las distribuidoras, ¿no? A partir de ahí después se habla con el estacionero, que también hay acuerdos con los estacioneros, y después de ahí se sigue haciendo la cuenta hasta que llegás al precio de venta final al público. Entonces, cuando vos explicás esto a la ciudadanía, ¿cómo me pueden seguir diciendo al día de hoy que el precio para importación es el que fija los porcentajes de precio de venta al público? No lo hizo así el gobierno pasado. No lo hizo así, no tocó nada la cadena, y eso hizo que hoy tuviéramos una realidad que es con la que nos encontramos y la que tenemos que trabajar, que por ejemplo la paramétrica de ajuste en estos niveles de la cadena tienen plazos diferentes a mirarlo mensualmente. Hay contratos distintos con los estacioneros, con plazos de otros meses, hay contratos diferentes con los sellos, los acuerdos con los transportistas son con otro plazo, entonces tenemos disparidad. Y en este caso, cuando se resuelve no trasladar a la nafta concretamente, porque... Bueno, y ahí lo que nosotros nos pasó en esta oportunidad, que fue que es la otra parte que yo les quería mencionar, que aparte lo tuvieron en cuenta todo el tiempo también el gobierno anterior, es que uno no puede mirar la realidad de la cadena de combustible sin mirar cuál es la situación de ANCAP o cuál es la situación del país en determinados ítems que están vinculados al tema. Los combustibles no son una paramétrica que se hacen para que quede lindo el número. Tiene que ver con un trabajo mancomunado y articulado que tiene que mirar cómo va la empresa pública en la refinería también. Y esta resolución responde al déficit de ANCAP. Y nosotros lo que estamos viendo es que en paralelo nos llegaba y entonces primero les termino esto para poder cerrar el razonamiento. No cambiamos la metodología. Utilizamos los mismos informes que se venían recibiendo del regulador de URSEA, de ANCAP, trabajamos con economía de la misma manera. No nos dio el tiempo de cambiar la metodología. Y es más, no vamos a abandonar mirar el precio de paridad de importación por mes. Es una buena referencia tenerlo. Lo que está mal es que se instale el relato, lo que les decía recién, de que ese precio es el que fija los precios de los combustibles. Eso hay que erradicarlo, ¿tá? Ahora voy a la otra parte, que es... En este contexto, donde además estaban cerrando el balance ANCAP, donde encontramos un ANCAP que vuelve a tener pérdidas importantes, nos dan según el tipo de cambio, ANCAP le cerraba el tipo de cambio de diciembre $118 millones, ahora Economía tiene otros números porque está cerrando con otro tipo de cambio, $130 millones, encontramos 232 millones de endeudamiento, solo del 2000, es decir, considerando el 2024, que tienen que ver con hacer caja porque no tenían plata para comprar combustible, para refinar, tenemos endeudamiento. Entonces, lo que dijimos como lo que se conversó fue, es importante que demos un mensaje a la ciudadanía que estamos mirando el tema, estamos en zafra, estamos en un momento de zafra de arroz, en un momento de zafra de soja. Entonces el gasoil tenía una posibilidad, sacamos las cuentas, de dar ese mensaje, vamos a bajarlo, y las naftas no se subieron, se mantuvieron. Ahora, con este criterio, digo, si el vínculo es con el déficit de ANCAP, ¿se puede pensar que durante varios meses o por un largo periodo la nafta no va a bajar? Nosotros ahora, este fue
Y esto es lo que tiene la mirada que nos están, que de alguna manera quieren quieren obligar a que se dé, que es esto de mensualmente. No, justamente lo que estamos diciendo es, bueno, ahora veremos cuál es la volatilidad de los precios, porque vieron que ahora también estamos con el tema del crudo, y es una realidad internacional complicada, y estamos trabajando, espero que ya con la conformación completa del directorio de ANCAP, estaremos trabajando en justamente tener las medidas que mensualmente debamos considerar, teniendo esos números que ANCAP va a tener que trabajar, no solo este año, sino en el quinquenio. Ahora, en toda esa volatilidad que hay a nivel internacional, si el precio de paridad de importación no sucediera como ahora, que permitiera de repente una baja de la nafta, ¿se elegiría igual no bajarla y mantenerla para que se arregle el déficit de ANCAP? Yo no te puedo adelantar una decisión que tenemos que trabajar en el gabinete con el Poder Ejecutivo cada vez que venga el precio de paridad de importación, porque entre otras cosas... No, bueno, pero digo, eso podría ser un criterio a seguir. Ahora decidimos que se vincula con el déficit de ANCAP, vamos a intentar cubrir el déficit de ANCAP con no trasladar la baja en la nafta. Sí, pero además tenemos más temas para discutir que no tienen que ver solo con la nafta. Vamos a tener que hablar de GLP, porque el subsidio más grande es del gas. Entonces, lo que digo es que nos merecemos este valor agregado de discutir las cosas como son, aún con complejidades, porque el GLP viene el invierno también. ¿Qué vamos a hacer con el GLP? El subsidio más grande que paga ANCAP es del GLP. ¿Hay alguna resolución en ese sentido? Estamos trabajando, créanme, fuertemente. Ya tenemos el grupo de trabajo, sigue el tema con GLP y tenemos que trabajarlo con el gabinete. Tiene que ser una decisión mancomunada, donde también economía y finanzas, por supuesto, y como fue históricamente, no del Frente Amplio, de todos los partidos políticos, el Ministerio de Economía y Finanzas también da su opinión como corresponde, porque es el que está estabilizando también la macroeconomía con todos los ítems que nombró ya el ministro Don. Entonces, lo que yo digo es que tenemos un desafío que es complejo, que lo vamos que lo estamos, que nos hicimos cargo de ese tema y estamos trabajándolo fuertemente para que justamente sea... No, lo que no podemos decir es que no sea transparente. Nosotros contamos cuál fue el razonamiento en este momento. Eso no se puede decir que no fue transparente. Y ayer yo mostraba en la Comisión de Industria una gráfica, que se la mostré al senador Delgado, que tenía todo lo que fue la fluctuación del comparativo del precio de paridad de importación y de los precios de las diferentes combustibles, y uno veía brechas todo el tiempo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ahora, por eso yo salía a decir que en pocas oportunidades de 45 ajustes, ellos habían tomado el precio de importación como un espejo. Entonces, cuando dice ahora, hacen caja con esto, bueno, yo qué sé, capaz que tenemos una forma de trabajar diferente. Hay un último tema sobre el que nos gustaría consultarte, Fernanda, y es sobre el proyecto de hidrógeno verde con HIF Global. El gobierno pasado cerró, sobre el final del periodo, un acuerdo entre ANCAP y la empresa Alur que le va a vender a HIF Global, pero sin ser socio del Estado. Vos mantuviste una reunión con la empresa hace 2 semanas. ¿Qué es lo que se habló en esa instancia? ¿Se piensa modificar algo del acuerdo firmado? Sí, primera aclaración. La reunión... la tuvimos, estuvo también el ministro de Ambiente Ortuño, estuvo presidencia, equipos técnicos, es decir, se intentó también dar este mensaje de que también el gabinete, con todas las miradas, las aristas que tiene que tener un proyecto de esta envergadura, nos ponemos en el primer momento a conversar con la empresa, porque yo fui muy crítica desde el lugar de temas que tenían que ver con el modelo tal cual estaba presentado, entre otras cosas porque siendo representante de la oposición en UTE, yo no había tenido ninguna reunión con la empresa y a mí no me habían comunicado cómo iban trabajando UTE con eso, y recién me junté con ellos en noviembre del año pasado, cuando todavía no sabía que iba a ocupar esta tarea, que iba a tener esta tarea. Entonces tenemos un trabajo de estos meses y creímos que era un buen mensaje esto de decir, bueno, queremos escuchar cuál es el proyecto y también intercambiar con ustedes cuáles son elementos claves para este gabinete para analizar cualquier proyecto nacional, y eso tiene que ver con un tema de triple impacto que yo también lo dije y está bueno también conversarlo con la audiencia, que es, entendemos que ningún proyecto nacional puede analizarse solo desde el punto de vista económico, sino que también hay que considerar el tema ambiental y el tema social. HIF es un ejemplo en Paysandú de que ha surgido diferentes voces,
como es obvio y es lógico. El hidrógeno como tal, también como vector energético, también ha dado sus discusiones y sus intercambios, y es válido que sea así en otros lugares, por el tema del agua, por diferentes situaciones. Entonces tenemos que, en esto de decirles, bueno, ¿qué mensaje queremos dar? De una forma de trabajo diferente, de una forma de trabajo que escuche también al privado, porque también es verdad que si GIF considera estos elementos y trabajamos distinto y se logra un proyecto país, bienvenido sea. Nosotros no estamos diciendo que no ni al hidrógeno ni a GIF. Lo que estamos diciendo es, en estas condiciones no. Porque, entre otras cosas, ¿podría pasar como con Neptuno, ir a una renegociación de ese contrato? Bueno, es que en realidad la primera aclaración en esto que decía Lucas, quiero aclarar, es decir, lo que está firmado con GIF fue el memorándum de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y GIF, que en realidad está vacío de contenido en el sentido de ejecución. Es un memorándum de entendimiento donde el gobierno de ese momento decía que iba a trabajar con GIF. Es más bien... Sí, con la decisión igual de dejar al Estado afuera, que no era menor, no, pero esos son en otro documento que tiene que ver con ANCAP. Uh-huh. Es decir, esa parte vino en ANCAP porque el llamado viene por ALUR. Se hizo un llamado que fue el momento en que lo anunció la calle Pou hace casi 2 años en Paysandú, que habló del proyecto multimillonario, de 1.000 millones de dólares, 300 y pico puestos de trabajo, pero en realidad en ese momento fue un llamado, y fue donde después se presentaron varias empresas, entre ellas GIF, en un consorcio con otros, y establecieron determinada... Pero eso era un proyecto de escritorio, y terminó siendo un proyecto de escritorio, aun cuando se fue el gobierno saliente, porque no se ejecutó nada de eso todavía. ¿Qué puede ganar el Estado uruguayo con esto? Bueno, yo lo que creo que puede ganar el Estado uruguayo es, como les decía recién, si Uruguay como país, que lo ha demostrado con la transición energética que iniciamos y que se institucionalizó en el 2010 con el acuerdo multipartidario, cuando nosotros trabajamos, los equipos que estuvimos en lo que fue la planificación de la instalación de los parques eólicos, de solar, de biomasa y demás, eran todas cuestiones que se manejaban. ¿Qué pasaba con los estudios ambientales? ¿Qué pasaba con la biodiversidad? Todo eso se manejó como informe técnico en aquel momento. No solo por el tema de puro y duro, como decimos, del fierro, digamos, de ingenieril de la obra, sino que tiene otros derrames que hay que considerar, y cuando eso resulta bien y sale, deja un conocimiento, puede dejar empleo de calidad, debe dejar empleo de calidad, tiene que dejar conocimiento, como les decía, la academia, debería dejar empresas prontas o gente trabajando para vender, para que pudieran vender negocios asociados y generar más negocio para Uruguay. Podría generar eventualmente divisas de ingresos para Uruguay. Debería dejar derrame en derivados como la industria química de Uruguay, que también tiene mucho para crecer y que tenemos que trabajar en eso. Es decir, cuando uno ve la oportunidad y se trabaja con todas estas aristas, por supuesto que es una oportunidad. Lo que digo es que un anuncio de decir que viene alguien a poner tanta plata por tantos puestos de trabajo sin saber qué hay atrás, no es la forma, me parece. ¿Se puede ir a un conflicto con Argentina, con esto de que hubo una reunión entre Yamandu Orsi y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, en el que el gobernador planteó que se estudie la reubicación? No, yo estuve en una reunión que no estaba el presidente, el presidente Orsi se había reunido, nosotros estuvimos en otra que participó Cancillería y Ambiente. Fue una reunión muy amena, donde el gobernador consultó temas bastante generales, y nosotros le contamos lo mismo que estamos hablando con ustedes, porque es el estado de situación que tenemos. Es decir, lo que sí nos pareció es que también generar ruidos del lado de Argentina, porque se dio la recategorización de los suelos, porque era una necesidad electoral en Paysandú, porque en realidad hay una recategorización de los suelos para una obra que no empezó todavía, que puede generar una expectativa y que hay que tener cuidado, porque hace 1 año y medio que la gente de Paysandú está esperando esto. Y que otros no criticando, sucedió, ¿no? ¿Eh? Y otros criticando en Paysandú. Por supuesto, pero es que por eso yo decía que la sociedad civil, que hay mucha gente que está planteando incertidumbres, que seguramente la comunicación no se manejó como se debía, y esto es un ejemplo, porque si la comunicación se hubiera manejado bien, tal vez algunas incertidumbres no estarían, o tal vez hubiera más. Y lo mismo pasa del lado de Argentina. Es válido que nos consulten.
Entonces, lo que digo es que hay que tener mesura en esto de también cómo se trabaja el proyecto a nivel comunicacional. Y si realmente estamos viendo, la empresa, en esto también tengo que decirlo, la empresa expresó su voluntad y ya planteó ciertas modificaciones, está considerando estos ejes, se los dijimos todos estos ejes, les estoy haciendo un resumen de la conversación, fue muy buena. Una de las cosas que conversamos es, bueno, ¿quién les va a comprar a ustedes lo que van a producir? Alguien se los había... ellos como empresarios no son tontos y evidentemente estaban pensando en un mercado donde va a colocar el derivado, el e-combustible, ¿no? El combustible verde que va a producir. ¿Y quién se lo va a comprar? No, eso no estoy en condiciones y no corresponde que diga yo cómo van negociando ellos. Sí nos dijeron que tienen ahora contratos ya cerrados de compra de eso. No de todo, pero de una parte. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo es, bueno, esa es una pregunta que hay que hacer, porque si no, ¿cómo sabemos cuál es el destino? Si es real un proyecto que realmente es real y que estás viendo una demanda necesaria y que se va a poder cerrar, que es lograble. Eso es una pregunta obvia. Entonces, creo que la empresa está trabajando en eso, nosotros estamos trabajando en escuchar lo que la empresa traiga y esa va a ser la metodología de trabajo de acá en adelante. Sabíamos que era una entrevista que iba a dar para mucho y queda mucho también para seguir tratando. Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio siempre.